En todo el mundo las desigualdades se están acrecentando enormemente y la manera en la que yo he abordado ese tema es a partir de un tipo de trabajadores que por más que nos pueda sorprender, son trabajadores que trabajan sin recibir un salario. Es decir, trabajadores que trabajan y cuya única recompensa es una propina que el consumidor les otorga de una manera voluntaria. Si nos ponemos a pensar, hay muchos trabajadores en este momento en México que están en esta condición, muchos de ellos son jóvenes. Todas esas personas no reciben un salario por sus patrones, quiere decir que el patrón está ganando a costa de que el trabajador no reciba nada, menos, salvo, digamos, lo que puede recibir de las propinas que otorga de manera voluntaria el consumidor. Esto es interesante porque nos hace ver, por una parte, la centralidad del consumo. Es decir, el consumo en nuestra sociedad es tan central, tan importante, que el consumidor termina subvencionando a través de sus propinas toda una categoría de trabajadores que de otra manera no recibirían ninguna recompensa. Y por la otra, nos hace ver cómo al interior mismo de las empresas se reproduce de manera abismal la desigualdad entre los dueños de las empresas y algunos de sus trabajadores que prácticamente son contratados a veces o son dejados trabajar a cambio de nada por parte del patrón. Que en nuestro país el salario mínimo que establece la ley es tan bajo, que son alrededor de 70 pesos diarios, con los cuales nadie puede vivir, ¿no? Ni mucho menos mantener una familia. Entonces, al ser tan bajo el salario mínimo diario, tenemos que muchos de esos trabajadores propineros que no tienen un salario, sino solamente las propinas, terminan ganando más que si tuvieran únicamente el salario mínimo. Entonces, aquí hay un problema tremendo de nuestra sociedad que habría que resolver con un aumento radical y muy, muy importante del salario mínimo. Si no se hace esto, este tipo de trabajos tan precarios, a base de propinas o a base, por ejemplo, de comisiones sobre las ventas, de un porcentaje sobre las ventas, trabajos flexibles, trabajos a destajo, van a seguir proliferando porque son, digamos, la alternativa a un salario mínimo que es realmente de hambre, ¿no? Que no garantiza la subsistencia de las personas. Y yo he hecho algunos trabajos especialmente con despachadores de gasolina, trabajando un poco sobre las redes de solidaridad que estos trabajadores tienen entre sí, cómo se apoyan los unos con los otros. Cuando, por ejemplo, llega un cliente a la gasolinera y carga el tanque lleno de gasolina y se va sin pagar, que también suceden esas cosas. Entonces los despachadores cooperan entre ellos para que esa falta de dinero no caiga solamente sobre un trabajador. En general, en el mundo del trabajo precario hay muchas redes solidarias entre los trabajadores que son muy, muy interesantes desde el punto de vista de la antropología y que están también en relación con el funcionamiento de la ciudad. Eso por lo que se refiere a las desigualdades. También se puede decir que muchas de estas desigualdades son de alguna manera absolutamente legales. Por ejemplo, las personas ancianas que trabajan de empacadores en los supermercados, hay un convenio entre muchos de estos grandes supermercados y el Instituto de las Personas Mayores para que esto sea posible. Y cuando los vemos en los supermercados y nos acercamos a ellos y platicamos en torno a su experiencia, nos damos cuenta de que su vida es verdaderamente muy difícil,
Es muy difícil para una persona anciana estar ahí 8 horas de pie, apresurándose para empacar, cumpliendo una función que es para el supermercado es muy importante. No sé si ustedes se han visto en alguna ocasión teniendo ustedes que empacar las bolsas. Esto hace mucho más lento todo el proceso. Entonces, el que haya un empacador ahí que agiliza la venta es muy importante porque al acelerar el proceso, evidentemente aumenta las ventas del supermercado, ¿no? El trabajo de esa persona, sin embargo, para el supermercado resulta totalmente gratis. Ahí hay una desigualdad muy fuerte, ¿no? Y cuando esas personas deberían estar jubiladas o dedicándose a alguna otra cosa mucho más placentera, en cambio se encuentran con que con su jubilación no les alcanza y tienen que seguir trabajando. Entonces tenemos la paradoja de personas ancianas que tienen que seguir trabajando y personas jóvenes que no encuentran un trabajo decente, un trabajo digno en el cual incorporarse, ¿no? Que no sea un trabajo precario como estos que se están difundiendo, o que no sea un trabajo de plano completamente informal.